Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Gracias, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí. Esto se estructura en dos partes. La primera es una reflexión sobre los orígenes de por qué eso es así y lo que vamos a hacer y nuestro acercamiento al río justamente con esa caja que ustedes están viendo allí. Comenzaré agradeciendo la invitación a la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Norte a través de los profesores Carlos Bueno y Catalina Mora. También agradezco a Arte y Cultura Cayena, al Museo Mapuca, a Camilo, a Tony, y el LabPro por la colaboración con todo lo referente al armado de la pieza, sobre todo al señor Víctor Berrío y sus colaboradores, quien sin ellos eso no hubiese sido posible. Y por supuesto también a mi universidad, por las concesiones y movimientos que hubo que hacer para que yo pudiera estar aquí y pasar casi una semana aquí en la universidad. Un todo implicado justamente para que nosotros estemos aquí hoy. Y es que justo estas implicaciones, correlaciones, devenires, son los que han hecho posible que habemos hoy en torno a lo que será descubrir esa caja reticular aislada, agrietada en el centro. Y como las cosas devienen, mi exposición, intervención, explicará un poco el porqué y los orígenes de esta caja volumen reticular. Y como venimos hablando de orígenes, comenzaré preguntándoles ¿dónde nacieron? ¿Alguien más? Muy bien. Casi todos me han dado el nombre de una ciudad o poblado, es decir, la designación dada nominalmente al territorio donde nacieron. Pero lo curioso es que no escuché a nadie que dijera, por ejemplo, que nació a un lado del suave precipicio que queda cerca de la desembocadura del río Magdalena. Quizás es porque sea muy largo o porque sea hasta feo, no nos guste. O, por ejemplo, en mi caso, yo diría, si me preguntan dónde nazco, yo también digo Maracaibo. O en lugar de decir que es una planicie de tierra ubicada al lado de una planicie de agua, o que simplemente es un lugar con clima cálido, húmedo durante todo el año. Evidentemente es una localización con nominación que identifica el lugar políticamente dentro del mundo y que nos abrevia nuestro ecosistema de nacimiento, pero que en las condiciones y enfoques de desarrollo de estos lugares, en específico, han servido también para olvidarnos de lo que somos como parte de la Tierra y de nuestro ecosistema de origen. Por ejemplo, si los pusiese a imaginar un mapa del mundo, la mayoría o todos, quizás, lo imaginarían así. Quizás algunos lo imaginarían así con la representación de los biomas, pero sin perder de vista la división política. Quizás también lo puedan ver así, o así a través de las cuencas de ríos, sus afluentes y efluentes. O con de los tipos del suelo. O según la clasificación climática de Köppen y Geiger, que si bien todos los componentes que nos está mostrando y todas las representaciones que están haciendo son de los ecosistemas. Pero, por ejemplo, si miramos no lo asociaríamos a un mapa del mundo, sino a un mapa de la Tierra. Y si vemos, así como este globo terráqueo, incluso dividido políticamente, evidentemente es un globo terráqueo, pero lo que se ve es el mundo políticamente dividido. Para reconocer el globo terráqueo como Tierra, quizás tendríamos que verlo de esta manera, o quizás así, sin el agua, porque ahí sí sería exclusivamente Tierra, sin ser la Tierra como sinónimo del planeta. Y es que durante meses me he preguntado y me ha rondado la idea a la cabeza, y esto se lo agradezco a la profesora Enar Lanza,
Y es que si somos terrestres, ¿por qué disociamos y antagonizamos mundo de tierra? La respuesta pudiera estar en nuestros modos de relación. Y es que nuestro acercamiento a la tierra es violento, de dominio y explotación. Vemos a la tierra como un recurso, vemos a los suelos a nuestro servicio y lo asociado con ella como mugre. Y además, todo lo que en ella acontece de manera natural pareciera estar, y aquí cito a Timothy Morton, en una dimensión totalmente diferente llamada allá lejos, que permite que todo esté limpio acá y que podemos tener todo al alcance de nuestra mano sin ningún tipo de esfuerzo natural, sino solo por esfuerzo instrumental. Esto ha acentuado la diferencia de nuestras formas o estilos de vida con los procesos propios de nosotros como seres vivos, como animales, porque somos animales. Y eso no debería entenderse como una ofensa. Al contrario, debería asumirse como una fuerza para producir o causar sus efectos. Una de las formas de distanciamiento y antagonismo entre el mundo y tierra es evidente en la división político-territorial cuando se hacen superposiciones de mapas políticos con mapas de ecosistemas, suelos, hidrografía, etc. ¿El video pasó? No, ahí está. Una de las formas de distanciamiento y antagonización entre medio y tierra es evidente la división política territorial, cuando se hacen superposiciones, esto lo dije, de mapas políticos con mapas ecosistémicos. Por ejemplo, en los límites entre países, los ríos sirven como instrumento de disección de la tierra, ya que manejan el corte de los ecosistemas fluviales, y es que desde la política internacional del límite, los límites dejan de serlo para entenderse como bordes. No es lo mismo límite territorial que borde territorial. El borde es el término de algo y el comienzo de otra cosa con naturaleza distinta. Al hablar de borde, no son países divididos por convención, sino países divididos por exclusión. Y por eso, cuando el límite es un río, hablo de corte y ruptura de ecosistema, ya que si bien el agua discurre a través del cauce, su ámbito de acción, como lo dijera Juan Camilo en este simposio para el estuario, no solo es unidireccional, sino multidireccional. Sin embargo, desde las políticas territoriales se miran los ríos unidireccionalmente, por lo cual son divididos en dos, quedando su ecosistema en territorios de ámbitos distintos, quizás bajo regímenes políticos antagónicos. Otro ejemplo de división política sobre el cauce de un río dentro de la división interna de un país ocurre justo aquí, en nuestras narices, en el Caribe colombiano. Es la división política entre el departamento del Magdalena y el departamento del Atlántico, que pasa por el cauce del río homónimo. No obstante, la administración del cauce del Magdalena es manejado por el gobierno nacional. Es decir, que el cauce es utilizado como una autopista cuya vía va en dirección contraria a la afluencia de las aguas. Aquí vuelve a hacerse patente y por partida doble que la naturaleza funciona como un instrumento político y económico. Si nos imaginamos el mapa del río Magdalena, quienes no lo estudiamos seguramente lo imaginaríamos así. Solo el dibujo del curso o cauce activo sobre el mapa de Colombia. Y si está dentro de un mapa hidrográfico, lo imaginaríamos así, como este, con los afluentes y efluentes a lo sumo, porque a lo mejor hasta lo dibujamos solo. Y como lo expresó el ingeniero Humberto Ávila,
no es solo el cauce activo, sino también la planicie de inundación. Ahora bien, eso es lo que vemos como materia líquida. Y evidentemente el profesor Humberto, él sabe que el río no es solo eso, él sabe que es más. Es una materia líquida que discurre, que puede expandir la ocupación de su espacio, que puede estancarse, bifurcarse, pueden llegar a él afluentes, pueden salir de él efluentes, puede crear ciénagas, humedales, erosiones, etc. Esos son efectos, consecuencias y causas de lo que implica el sistema río. Un río no es río sin su discurrir, evidentemente. Un río no es un río sin sus confluencias. Un río no es un río sin su cuenca. Un río no es un río sin sus vivientes. Un río no es río sin sus fenómenos atmosféricos. Un río no es un río sin relieve, sin sus suelos, sin sus etcéteras. El río es eso y más en constante implicación, en lo que cada uno de los componentes hace lo que le corresponde de acuerdo con las múltiples interrelaciones que establece con los otros componentes. No podemos distinguir el río solamente por la liquidez que discurre a través del cauce y olvidarnos del resto. Y para aclarar un poco esto, o enturbiar más las aguas, voy a leerles una breve parábola que creo que es hindú, que se titula, como allí lo dice, Los tres ciegos y el elefante. Más allá de Gor había una ciudad. Todos sus habitantes eran ciegos. Un rey llegó con su séquito a las proximidades del lugar y acampó en el desierto. El rey llevaba consigo un elefante enorme, con el que atacaba y atemorizaba a todo el mundo. La población estaba ansiosa por ver el elefante y algunos ciegos de esta comunidad ciega se precipitaron como locos para encontrarlo. Como no conocían ni siquiera la forma ni el aspecto del elefante, tantearon a ciegas para reunir información y palparon alguna parte del cuerpo del animal. Cada uno pensó que sabía algo, porque pudo tocar una parte de él. El que había tocado la oreja dijo: es una cosa grande, rugosa, ancha y gruesa, como un felpudo. Y el que había palpado la trompa observó: yo conozco los hechos reales, es una especie de tubo recto y hueco, terrible y destructivo. Es fuerte y sólido como una columna, exclamó el que le había tocado las patas. Cada uno había palpado una sola parte del elefante. Todos lo habían percibido erróneamente. No podemos comprender la realidad solo viendo una parte de ella. En el caso del elefante, una oreja no nos expresa lo que implica su dimensión. Entonces, no podemos comprender el río solo fijándonos en uno de sus componentes. En el río sucede lo mismo que con el elefante. Con el agua y la planicie de inundación no son suficientes para comprender el sistema río, y aún menos lo es para comprender a quienes trabajamos con el espacio del hábitat, nosotros los arquitectos. Por eso insisto, un río no es sin sus interrelaciones, sin sus afecciones y sin sus efectos o consecuencias. El curso del agua es consecuencia y causa de las relaciones, de las implicaciones, de las afecciones. El río es un ecosistema que es atravesado, creado y afectado por otros ecosistemas y que atraviesa, crea y afecta otros ecosistemas que siempre están en implicación. Quienes trabajamos desde el espacio del hábitat no podemos seguir viendo el sistema río y su cuenca por separado, ni tampoco dividido por servicios antrópicos del suelo o por la división política administrativa. El río, insisto, es su discurrir,
su cuenca, sus vivientes, sus confluencias, sus fenómenos atmosféricos, sus relieves, sus suelos, sus climas, sus cielos, sus olores, sus sonidos, sus etcéteras, etcéteras, etcéteras. No como una enumeración, sino como una implicación y afectación. Sus componentes son indivisibles. No podemos acercarnos a uno, focalizarnos en uno, pero sin olvidar la existencia y relación con los otros, tal como lo han hecho y expuesto los expertos del simposio. Y nosotros, la especie humana, habitando o no el entorno del río, somos uno de esos componentes y pareciera que no lo comprendiéramos o simplemente no nos detenemos en ello, porque desde la mirada hegemónica de Occidente hemos asumido que la naturaleza está para ser explotada y dominada a nuestro servicio. Nuestra mirada está sobre lo otro, sobre las otras especies, sobre la naturaleza, tal como lo dice Ana María Lozano. Creemos que el espectáculo de la naturaleza se despliega ante nuestros ojos para nuestro deleite y a nuestro servicio. Y no, porque cada componente está haciendo lo que corresponde dentro de los procesos terrestres. Los humanos no habitamos el planeta. Lo que hacemos es pretender gobernar la Tierra desde la máquina de la visión, la cual interpone una distancia entre nuestro cuerpo y nuestra condición terrestre. Se nos ha olvidado que somos terrestres. Se nos ha olvidado que somos humus, o tierra, como lo diría Haraway. Se nos ha olvidado que somos una especie más. No dominamos el planeta. Somos una especie más que hacemos parte de una cadena de interdependencias. Vivimos gracias a la simbiosis entre especies. Vivimos gracias a la vida común entre especies. Vivimos gracias a lo que Marina Garcés llama la coimplicación, y yo le agrego, entre especies. Se nos ha olvidado que somos animales. Nos hemos desligado por completo de nuestra animalidad, de nuestro instinto, incluso de nuestra intuición. Los seres humanos hemos puesto todos los procesos en manos de la razón, y como si fuera poco, de una razón instrumental. Se nos ha olvidado que como animales tenemos cuerpo, y es este cuerpo quien aprende y habita sobre la tierra gracias a sus órganos sensorios que van más allá de los 5 sentidos clásicos, que involucra también la propiocepción, que es el sentido de entender que yo soy yo y no soy otra cosa, sino que este soy yo y mi cuerpo. La equilibriocepción, que es lógico, la interocepción, que es la relación que hay entre cuerpos, pero es la piel la que hace esa relación. La kinestesia, que es la que combina todas, la nociocepción, también de no solo verme como entidad, sino reconocerme que yo soy yo y no soy otra María y no soy otra persona. Y la termocepción, que es la sensibilidad a la temperatura, sobre todo, somos muy sensibles a la temperatura. Y estos últimos, todos estos últimos estimulados a través del tacto. Necesitamos desarrollar otra sensibilidad que nos ponga en contacto para acompañarnos, favorecernos y cuidarnos, como lo dice Amador Fernández Sabater en su libro Habitar y Gobernar. Necesitamos desarrollar una sensibilidad que nos acerque a los otros. Necesitamos bajarnos de la máquina de visión para dejarnos afectar por el tacto. Necesitamos del afecto y el efecto por contacto. Necesitamos tocar a los otros, no para alcanzarlos y dominarlos, sino, y aquí cito a Sedgwick, para ser alcanzado, para acariciar, elevar, conectar, envolver y también entender a otras especies y dinámicas naturales. Y es precisamente lo que esconde esta caja cartesiana, vamos a ver si me sale, que en su ruptura está, en esa ruptura que está en el medio, para que nosotros aquí y ahora,
a través de nuestras manos, nos dejemos afectar y seamos alcanzados por la rugosidad del relieve de la cuenca del Magdalena, del accidente de sus suelos y sus cielos, y del sonido de su curso de agua sin el agua. Vamos a ver si me abre. Este es el cielo. Y ese es el sol. Y ahora, sigo. Esta caja no está aquí para inscribirse en la máquina de visión. Ella no está aquí para que la veamos. Ella está aquí para que la toquemos. Para inscribirse en la máquina de la visión que rige el mundo y tampoco para inscribirse en la máquina de la visión que rige el mundo del arte. El mundo del arte está dominado por la visión. Está para tocar contacto, está para acariciar, está para conectar con parte del sistema río sin tener presente el agua. Está para que dejemos sonar el río poniendo nuestras manos a la obra. Está para que mediante gestos, a través del papel, dibujemos con las manos su topografía en 3 dimensiones. Está para que la fragilidad y vulnerabilidad del papel nos enseñe a manipular con cuidado cada pliegue que se ajusta a la topografía. Está para sentir los espacios a través de los cuales discurre el agua. Está para acariciar la superficie en la que se desarrolla la vida. Esta caja está para que cada uno, de manera individual o colectiva, manipule y sienta a su propio modo el Magdalena y calque con las manos su topografía. Ahora sí, confluyamos en el río y literalmente, manos a la obra, dejemos sonar el río, no sin antes abrir espacio para las preguntas, comentarios, memes, críticas, quejas, etc. Muchas gracias. ¿Quién quiere ser el primero? Esto es muy sencillo. Ella está experta ya. Fíjense cómo suena el papel y cómo el papel va haciendo el surco del río. Quienes quiera se puede levantar a ayudarla, porque no es para que ella sola, sino para que todos confluyan aquí y comiencen a manipular el río. Así que todo el mundo, manos a la obra. Se rompe. Pero además no le da cabida a la mano. Con otro papel más fuerte que no sé. como plástico. Ajá, plástico sí. Lo que pasa es que sí. Y quien quiera manipular el cielo, también puede manipular el cielo. Porque se hace por topografía inversa. Y esta idea de tocar la fotografía, ¿No? De acercarse. Estamos muy lejos de la naturaleza. De acercarnos. ¿Quién suena? El Magdalena es el que suena. Está fluyendo. Adelante. Adelante. Esto no se puede apagar. Sí.
quiera llevárselo, se lo lleva. Eso se puede levantar y puede venir otro a hacer otro. Se levanta. Vamos a separar un poco para que puedan sí, puedan. ¿Qué parece? ¿Y cómo se siente? Había una pregunta que por qué fue eso repetido negativo. Porque el cielo también es parte del río. Y el cielo justamente se delinea gracias a la topografía y el relieve de la cuenca. ¿Quién más pregunta? Mino, allá. Este es el Santa Marta, esta es la sierra. Y siempre pide, para que quede mejor la forma, es comenzar por aquí, seguir, porque esta es la desembocadura. Viene así.
Él quiere saber por qué el cielo. Es que lo que hablamos esta mañana con Luisa sobre el límite de lo que significa el agua. Y entonces la pregunta de ella que le hicieron era como, ¿en qué otras partes tú habías estado para investigar temas del agua? Entonces ella dijo, yo me fui a los páramos, porque no solamente era como el nacimiento del Magdalena. Y entonces en la bruma, claro, claro, entonces no es única y exclusivamente el nacimiento de la tierra, sino que la bruma también es agua. Es que todo. Entonces el ecosistema es agua. Es todo. O sea, no es solo el agua. No es solo lo líquido. No solo el estado del líquido. Todos los vivientes, los árboles, los no árboles, todo lo que está allí, todo lo que está involucrado. Incluso cuando definimos solo la cuenca, estás cortando, o sea, si llegamos, por eso es que muy bien hay que entender la cuenca como límite, no como borde, y por eso hablé de límite y borde al principio. Porque el límite de la cuenca es la cúspide de la montaña. Entonces, si nosotros tratamos ese límite de la cuenca como borde, estamos cortando la montaña, estamos haciendo lo mismo que hace la división política territorial. Y es justamente esas altitudes de las montañas también dejan o no pasar especies. Eso lo decía uno de los, que creo que el que hablaba de la biodiversidad, que no recuerdo el nombre. Juan Pablo Gómez. Hay unas especies que se quedaban porque las montañas eran muy altas y no pasaban. Pero justamente aquí en el Magdalena, por ejemplo, entre Santa Marta y no sé qué hay un hueco y por ahí se pueden colar. Entonces es sumamente interesante, por eso hablé al principio de límites y de bordes, porque el límite es una convención que está, pero que uno puede traspasar, ir y venir. Lo que pasa es que en la política internacional se habla de bordes porque es borderline y es en inglés que se hace. Y la connotación de la lengua anglosajona es justamente de corte. Y tenemos que entender que el límite no corta, simplemente está diciendo ahí una referencia de algo por una convención de algo, pero no corta ecosistemas. Eso es una cosa que tenemos que entender. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Memes? Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.